aquí ahora en Mateo 12, del 43 al 50. Hoy terminamos este capítulo de estas enseñanzas de Jesucristo. Escuchemos la voz de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Que el Señor añada una bendición a su palabra. En el libro de Santiago, él famosamente dice que la fe sin obras está muerta. Y es algo muy importante, un punto muy importante para nosotros recordarnos que solamente porque tenemos fe no significa que ya estamos bien, sino que la fe está acompañada de buenas obras. Y sin obras no tenemos fe. Pero el texto de esta mañana va por el otro lado. Y es que obras sin fe son vacíos. Muchas veces yo comparo y contrasto Gálatas y Corintios, los dos libros más polémicos de Pablo. Y en uno de ellos él habla muy bien, pero también le dice a los de Corintios que hay mucho pecado. Pero en Gálatas no hay nada más que condenas. ¿Y por qué es esto? Y es que Corintios es un retrato de fe sin obras. Ellos están en el paso correcto, en el camino correcto, porque tienen fe. Pero él los condena porque esa fe no tiene ese fruto. No tiene ese fruto, esas obras que se supone que fluyan de la fe. Pero para los judaizantes en Gálatas, ellos comenzaron en obras. Entonces no hay nada que comendar. Todo es malo. Y vamos a ver hoy que la verdadera fe produce buenas obras. Ese es el punto de Santiago, de Pablo, de Jesucristo. Cuando tenemos fe, hay buenas obras. Pero aquellos que se enfocan en las obras, pensando que ellos pueden hacer buenas obras sin fe, ellos fracasan y añaden a su condenación. No hay ninguna obra verdaderamente, aunque sea supuestamente buena, que agrada a Dios si está fuera de la fe. Y cuando tratamos de sacar el pecado sin fe, lo que hacemos es crear un vacío y lo llenamos con más pecado. Pero por el otro lado, al fin del pasaje, al final, la familia de Dios se nos recuerda que con fe, aún esos que son los peores pecadores encuentran esperanza y una familia en Jesucristo. Y esta mañana vemos que arrepentimiento sin fe deja un vacío, pero fe verdadera trae obediencia verdadera. Hay 3 puntos esta mañana: santidad negativa, pecado agravado y fe verdadera. Nuestro pasaje comienza como hablando de exorcismo.
Dice él, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Este pasaje suele considerarse importante en la demonología. Y es uno de los pocos pasajes que habla de la actividad real de los demonios. Desgraciadamente hay muchas ideas creativas sobre los demonios que han salido de este pasaje. Muchas personas cuando estaban así poseídas por demonios, ellos ni se dan hasta cuenta de que están poseídos, pero otras personas lo traen y dicen, por favor, quítale este demonio a mi hijo. Entonces el punto que está haciendo Cristo es que ahora que el demonio se ha exorcizado, ellos tienen que estar llenos del Espíritu ahora. Si no, simplemente hay un vacío ahí esperando de que llegue más demonios. Piensa aquí el demonio que va a los sitios secos, sin agua, buscando reposo. Muchas personas han especulado muchas cosas en esto, pero vuelven otra vez de donde salieron y ven que no hay nadie ahí y está todo limpio. ¿Y qué hacen? Buscan a sus amigos y ahora entonces tienen una fiesta allí en esta persona reposeída. Cristo da esto por varias razones. Primero, es una advertencia a aquellas personas que Él le ha reprendido esos demonios. No te creas, les está diciendo, no te creas que porque yo hice esto, ya tú estás bien. Te va a pasar nuevamente, a menos de que tú vuelvas en fe y recibas el Espíritu. Pero más que todo, lo central aquí es una advertencia a aquellos fariseos y escribas, esa generación que ellos iban a rechazar a Jesucristo. Ellos habían sido unas personas, un pueblo en pecado, que habían tenido un exilio y que habían tenido como un exorcismo, como quien dice, pero no lo han reemplazado con fe. Y están siendo ellos reposeídos nuevamente porque están rechazando a Jesús. Y al final van a ser destruidos. Y el segundo estado va a ser peor, porque cuando estaban en el exilio de Babilonia, regresaron. Pero una vez que ellos rechazan a Cristo, todo se acabó. Ahora, aquí poner el tono correcto aquí. Vemos que Cristo, lo que ve aquí Jesucristo con los fariseos, es una moralidad negativa, como quien dice, porque enfocarse no en lo que la fe que viene hacia Cristo, sino que el remover el pecado. Se están enfocando entonces Jesucristo se está enfocando en lo que ellos no tienen. Ellos piensan, no soy pecadores, pero Jesús les quiere enseñar que ellos, tú piensas que no eres pecador, pero no tienes fe. En seminario un profesor me dijo una vez que si alguna vez yo puedo por fin conquistar ese pecado que me está a mí, que me sigue molestando, y si yo nunca más soy tentado con ese pecado, 12 más vienen en su lugar. El problema es que nosotros pensamos en el pecado
oh, si yo puedo prevalecer en contra de este pecado, entonces yo le gané al pecado. Pero el conquistar, el prevalecer en contra de un pecado, no significa que prevalecemos en contra del pecado como tal. John Owen habla de su... Este es uno de los puntos que John Owen habla, que mortificación del pecado no es simplemente matar o mortificar un pecado, sino que todos nuestros pecados. Los fariseos, ellos querían remover el pecado, pero lo que querían hacer, lo que estaban haciendo era invitando a otros. Piense que ellos no comían con pecadores, que no estaban en la presencia de gentiles. Todo esto como tratando ellos de parecer como si fuesen justos por fuera, exteriormente. Removían todas estas cosas que ellos pensaban que los hacían pecadores de sus vidas, pero no había fe. Y entonces el pecado seguía. Y ellos sabían que tenía que removerse de eso, eso añade a su condenación. Piensen por un momento, ¿por qué nosotros venimos a la iglesia? Algunos vienen por las consecuencias del pecado. Ellos han pecado grandemente, a lo mejor están divorciados o en proceso del divorcio, van a ir a la cárcel y vienen a la iglesia pensando, ay, si yo busco el perdón, se me van los problemas. Sí, cometí adulterio, pero entonces me perdona mi esposa. Sí, yo robé, pero entonces Jesucristo me perdona y estoy bien. Algunas veces las personas vienen no por consecuencias, sino que la condenación de su pecado les pesa mucho a ellos. Y otros vienen simplemente para que otras personas los exalten. Si yo hago las cosas correctamente aquí en la iglesia, otras personas me exaltan. Nosotros podemos pensar en estas cosas, que estas cosas pueden pasar a un grado, que nosotros sí venimos por las consecuencias. Y sí, parece que hay una reducción de esas consecuencias, porque nos hacemos personas moralmente en el exterior. Si vienes por la condena del pecado dentro de ti, pues entonces sí, también se mejora si vienes a la iglesia. Pero aquí está el punto. Nada de eso realmente hace nada sin Cristo. Puede que minimice las consecuencias, pero no se van. Puede que remueva la condenación, pero no se va completamente. Todas estas cosas, todas estas razones exteriores son vacías. Como Romanos 14:23 dice, porque lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, si lo haces sin fe, es pecado. Si no haces las cosas con el corazón correcto, no importa cuán bueno sea eso, lo que estás haciendo no agrada a Dios. Y últimamente, al final lo que hace es añadir condenación a ti. Porque entonces yo estoy pensando que yo soy una buena persona por lo que hice. Y lo que hace es que mi pecado crece. Este es el punto que Jesús le dice a los fariseos. Tú has barrido la casa. ¿Crees que has obtenido justicia? Pero todo lo que has hecho es invitar más demonios adentro. Puede que algunas personas estén... que se crean que tú estás bien, pero no. Al fin, tu estado final va a ser peor.
Nosotros muchas veces en nuestras situaciones se ven mejor las cosas. Vemos las personas que son morales en lo exterior. Y sí, nosotros queremos vecinos que sean morales, pero es todo exterior, no verdadero en el corazón. A pensar en esto que Jesús ha dicho en el versículo 45, que trae 7 espíritus peores que él, y que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Vemos este punto, nuestra trayectoria. Uno, que un pecado se reemplaza por 7, por 12 o por el número que sea. Que si no se llena la casa con el Espíritu, se vienen más pecados. El segundo es que nosotros nos vemos exteriormente como justos, pero adentro no somos justos. Y en los fariseos estos dos eran real. En Mateo hemos visto que Jesucristo condena a los fariseos una y otra vez porque están llenos de pecado, de muchos pecados, que se manifiestan de muchas maneras. La adoración es falsa, están llenos de incredulidad. Están diciendo que Dios les habla, pero acusan a Jesucristo de tener un demonio. Ellos finalmente lo que han hecho es rechazar a Jesucristo. Pero piensen en los fariseos. ¿Dónde están donde están? ¿Dónde ellos, por qué se creen que están limpios? A través del Antiguo Testamento, un absoluto de los israelitas era su pecado. Eso era un constante, que pecaron y siguieron una y otra vez. Y Dios los reprendía y ellos regresaban y se arrepentían, y los reprendía y se arrepentían, hasta que finalmente se fueron exiliados. Y ahí fue que verdaderamente ellos se dieron cuenta. Y hay 3 pecados que siguen viniendo, que el Señor los rechaza. Es el pecado de la idolatría, el pecado de romper el día de reposo. Y esto es importante al ver esto en nuestro contexto. ¿Cómo es que comienza Mateo 12? Empieza con el día de reposo. Entonces, los fariseos dicen, bueno, sí, nosotros guardamos el día de reposo. Y ellos hasta condenan a Jesús supuestamente por romperlo, aunque no lo rompió. Después vemos ellos cuestionando si Jesucristo es de Dios, porque ellos están comprometidos a no tener ídolos. Pues entonces, si Jesús no es de Dios, lo rechazamos. Por un momento en sus mentes, ellos están haciendo exactamente lo que se supone que hagan. Ellos están barriendo ese pecado y arreglando la casa. Pero el punto de Cristo es que verdaderamente ellos no han hecho eso. Ellos en realidad no aprendieron a guardar el día de reposo, sino que lo que hicieron fue inventarse sus propias reglas. Ellos, la idolatría, pues siguen, porque ellos no adoraron a Jesucristo. ¿Y qué hicieron en el tercero? Ellos estaban
dispuestos a condenar a esa persona y dejar la persona con la mano seca, así como estaba, solo en su sufrimiento para supuestamente no quebrantar la ley. Entonces ellos verdaderamente no han logrado nada. Esta generación, entonces Jesucristo la condena diciendo no tienen fe. Por eso es que dice que son tumbas vacías. Se ven bien, pero solo hay corrupción dentro de ellos. El Dios que ellos decían adorar les estaba hablando y ellos no podían ver. El centro aquí es que su arrepentimiento les llevaba al pecado. ¿Por qué? Es importante. Durante los últimos años hay muchas personas así calvinistas que le han puesto un énfasis muy grande al arrepentimiento. Y es verdad que nosotros tenemos que tener arrepentimiento. Eso por un lado es bueno, sí. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Si decimos que tenemos fe pero no tenemos fruto de arrepentimiento, no hemos sido salvos. Pero hay personas que también lo que hacen, empiezan a pensar en el arrepentimiento como lo primordial en la justificación. Pero no es así. El arrepentimiento no es la causa del Evangelio, sino que es el fruto del Evangelio. Muchos han escrito de este arrepentimiento como un arrepentimiento evangélico. Que ese arrepentimiento bíblico fluye del Evangelio, fluye de la fe. Fe es el instrumento de la justificación. Nunca está sola la fe, pero es el único instrumento que justifica. Y este es el punto que Jesucristo está haciendo aquí. Cuando arrepentimiento o cuando se vuelven del pecado y fe no está ahí, puede ser que dejes de hacer un pecado, pero no significa que pusiste tu fe en Cristo y estamos en el mismo sitio. John Owen dice que un pecado no se mortifica cuando solo se desvía. Simón el mago dejó por un tiempo sus hechicerías, pero luego se volvió a la codicia y a la ambición. Pedro le dijo así: veo que estás en la hiel de la amargura. Aunque había hecho una profesión y había abandonado sus hechicerías, su lujuria era tan poderosa como siempre. Era la misma lujuria, solo que las corrientes de ella se desviaban en una dirección diferente. Esto es arrepentimiento que no es evangélica, arrepentimiento que se va lejos de un pecado, pero no se vuelve o se arrepiente y no va a Cristo. Y este es el punto de Santiago y el punto de Pablo. En Corintios y en Gálatas, nosotros tenemos que venir a Jesucristo primero en fe, porque el arrepentimiento fluye de la fe. Jesucristo dice: sí, has dado la vuelta a esos pecados, pero no te has vuelto a Jesucristo. Y todavía entonces estás lleno del pecado. Y ahora estás peor. El hecho de que tú sabes de que tienes que alejarte de ese pecado, te das cuenta, entonces estás dejando saber que tú sabes que es un pecado. Los mismos gentiles, al no hacer algunas cosas, unos pecados, ellos mismos muestran que saben que es pecado, que entienden la ley. ¿Y por qué se tienen que dar la vuelta a la ley, ir a Cristo? Ellos
lo que estaban haciendo era llevando el pecado a una dirección diferente. No iban a hacer un ídolo y adorarlo, pero sus corazones estaban haciendo ídolos. No iban a ir a tomar los granos el día de reposo, pero iban a seguir desafiando a Dios en la religión, en su religión, solamente con arrepentimiento externo, sin fe. Han limpiado lo de adentro, pero no hay fe. No hay nada de sustancia en su religión. Entonces vemos aquí un cambio de repente, los versículos 46 al 50. Parece que es muy de repente. Es de repente este cambio. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Parece que este cambio es muy rápido, que Mateo cambia y habla de otra cosa. Pero estamos hablando de otra cosa. Hay muchas discusiones de por qué esto está aquí. ¿Por qué su madre y sus hermanos están ahí en ese momento? Pero creo que el punto es que la providencia de Dios es para poder ilustrar el punto. Ellos están ahí de momento, pero es para demostrar cuál es la familia verdadera de Dios. Versículo 48. Respondiendo él a la que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Piensa en este momento. Esta persona viene: oh Jesucristo, tu madre y tus hermanos están allí. Y él a lo mejor piensa: oh, pero ¿cómo que quiénes son? Oh, mi familia. ¿Quién es mi familia? Bueno, esos que están allí. Y Jesucristo dice: no. Él apunta a sus discípulos diciendo: no, estos, mi madre, mi padre, mis hermanos. Aquí, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. El punto es que todos aquellos que hacen lo que Jesucristo dice, lo que Dios ha mandado, que han puesto su fe en Jesucristo, son familia. Piensen en el contraste aquí. Los fariseos tenían esperanza en su ascendencia de Abraham, y ellos eran justos en sus propias obras, y entonces tenían fe o tenían esperanza en la eternidad. Pero Jesucristo le dice: no hay nada en esas dos cosas que tú estás apuntando. Esa familia de Abraham no, es la familia celestial de Dios. Y no son las obras importantes, sino las obras tuyas, sino que la obra de Jesucristo para redimir su pueblo. Entonces y también la voluntad de Dios es que vengas a Él en fe. Parte del punto aquí es que ellos, para seguir a Cristo, tenemos que dejar a nuestro padre, a nuestra madre, muchas veces, hermanos, familia. Y Él está simplemente aquí recalcando eso. Que no son los que son hermanos así de carne y sangre, sino la familia de Dios. Y también cuando nosotros amamos nuestra familia cristiana, los ayudamos. Normalmente, cuando alguien viene y le dicen que su madre y sus hermanos están aquí,
es algo importante, porque puede ser en esos tiempos de que tú no has visto a tu familia por mucho tiempo y nosotros nos hubiésemos puesto muy contentos porque amamos a nuestra familia, nuestros hermanos y hermanas. Pero el punto de Jesús, que Él los relaciona a la familia de Dios. Aquellos que son miembros de la familia de Dios se aman unos a otros. Nosotros amamos a esas personas, familia celestial. Pero al contraste con los fariseos, si no hay espíritu de Dios en nosotros, entonces no hay amor de Dios que se manifiesta. Nos amamos a nosotros mismos y no amamos a aquellos que están alrededor de nosotros. Y así es como el pasaje comienza, mostrando eso que tenía en contra los fariseos con las personas. No tenían amor para los santos. Y finalmente, aquí está el punto de que los que hacen la voluntad de Dios son mi madre, mis hermanos y mis hermanos. Así que fe verdadera lleva a un arrepentimiento, una obediencia verdadera. Cuando nosotros venimos delante de Dios con fe en Jesucristo, nosotros queremos hacer lo correcto, lo que está en esa familia. Queremos agradar a nuestro Dios. Queremos amar a nuestros hermanos celestiales. Y hacemos buenas obras entonces. Pero esas buenas obras fluyen de la fe. Al venir al final del pasaje esta mañana, quiero poner todo esto junto. Es que el problema de nosotros es que muchas veces somos antinomios, que no seguimos la ley, o somos legalistas, que muchas reglas y vamos de un lado a otro. ¿Por qué? Es que estamos como un péndulo de un lado a otro. Y muchas veces se pregunta dónde está el balance entre el legalismo y el antinomianismo. Y la realidad es que no hay balance. No es que hay un balance que en entremedio de ellos dos. Es encontrar la fe en Cristo. Si estamos buscando un balance, siempre vamos a fallar. Nunca vamos a encontrar el balance porque no está ahí. Empezamos ya mal con esa pregunta. Estamos viendo nuestras obras como el comienzo de todo. Pero hay que mirar a Cristo y la fe, poner nuestra fe en Él. Y entonces vamos a hacer buenas obras para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Él. Ahora, nuestra corrupción continúa. Vamos a fallar. No siempre vamos a hacer lo que se nos ha mandado hacer. Y por eso es que nosotros se nos hace difícil seguir esto entre sin ley y con mucha ley. Vamos al antinomianismo y decimos, no más ley, tengo paz. Pero es que no hay paz en esto. Nuestra fe no está en las obras o no obras, sino que está en Cristo. Y ahí es que encontramos paz. Fe en Cristo, esperanza en el Consolador. Nuestra fe, si tenemos fe verdadera, sí va a ser acompañado de obras buenas. Pero nuestro enfoque tiene que ser en la fe. Venir a través de la fe, descansar en la fe, en Cristo. En amor
a través de nuestro Señor. Así que vamos a tener fe verdadera en vez de legalismo vacío. Vamos a glorificar a nuestro Dios, no por nuestras obras, sino por las obras de Él. Amén.